Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico este día 1 de octubre. Tuve algunos problemas para poder conectarme, pero gracias a Dios ya estamos acá. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Y el tema de hoy se titula Digno es el Cordero. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a la lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer los primeros versos. Dice así, Apocalipsis capítulo 5. Recuérdese que es Apocalipsis, una esperanza gloriosa. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, o sea, de ni siquiera mirarlo había uno digno. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, o has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. El capítulo 4 y 5 es una unidad. El capítulo 4 es un preámbulo realmente para lo que va a pasar o lo que está pasando en el capítulo 5, donde no se encuentra a ninguno digno de tomar realmente es un rollo con 7 sellos en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y se usa la expresión: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para referirse a todo lo creado. En toda la creación de Dios no se halló a nadie digno de tomar ese rollo. En el capítulo 4, la adoración o la atención está en el trono de Dios. Y en el capítulo 5, la adoración y el centro es el cordero de pie como inmolado. Recuérdese, el capítulo 4 es la anticipación, la antesala a este gran evento donde el cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, toma de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro, porque él es digno de tomarlo, de romper sus sellos y de leerlo. Ahora yo quiero que le voy a poner unos versos en la pantalla y que usted tenga en mente estos versos antes de que empecemos a comentar este hermoso pasaje de la Escritura. Ok. Lucas 19, 11 y 12. Trate de mantener estos pasajes, que esta es la introducción para irnos al capítulo 5 de Apocalipsis. Una esperanza gloriosa.
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a Él mismo. Él iba a ser crucificado, el reino no se iba a manifestar inmediatamente como lo esperaban los discípulos, sino Él dice, se compara a un hombre noble, de noble estirpe, que va a un país lejano, que se va al cielo, en este caso, para recibir el reino. Y una vez recibido el reino, entonces vuelve. Por favor, tengamos esto en la mente, la introducción a donde nos va a llevar al capítulo 5 de Apocalipsis. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Es el Hijo hablándole al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Note, glorifícame tú. No solo le dice glorifícame, sino glorifícame tú al lado tuyo. He acabado la obra que me diste. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, ese pasaje nos habla de la eternidad del Hijo, de la deidad del Hijo, que Él era antes que el mundo fuese. Nada de lo que fue creado, sino por Él y para Él. Pero note, en el primero de Lucas, Él se está comparando, Él es el hombre noble que se va a una tierra lejana, que es el cielo, que es el trono de Dios, para recibir el reino y luego volver. En Juan 17, el Hijo hablando con el Padre le dice, yo he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Y en Hechos 1:9 tenemos la escena de la ascensión del Señor Jesús. Nosotros le damos bastante énfasis a la crucifixión, a la resurrección, como debe ser, pero casi no le damos énfasis a la ascensión, y todo esto es parte de la redención. Tan importante fue la cruz como la resurrección, como la ascensión del Señor Jesús, porque en la ascensión se va a cumplir que Él se va como este hombre noble a recibir un reino para luego volver. En la ascensión Él empieza a ser glorificado, pero no al lado del Padre, como ha sido su petición en Juan 17:4 y 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya ellos ya no pudieron ver nada más. Cuando el Señor Jesús es alzado, asciende a los cielos, y una nube pues le recibe y le oculta ya de los ojos de sus discípulos. Vayamos pues comencemos a comentar Apocalipsis 5, una esperanza gloriosa, y hoy el tema es digno es el Cordero. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono, Él es el Padre, un libro escrito. Realmente la palabra que se traduce al libro es un rollo. Ahí lo tiene usted más o menos para darnos una idea, un rollo que se escribía por dentro y por fuera. Y ahí está, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y en la parte de afuera, con letras muy grandes, se escribía como la parte más importante del documento. Y luego en la parte interior, ya con una letra de tamaño normal, pues estaba el contrato o todo el contenido del documento. Esto era para todos aquellos documentos que eran importantes, como los contratos de un negocio, el acta matrimonial, también los testamentos, todo lo que fuera un importante documento. En la parte de afuera se escribía como los puntos principales con letra muy grande, y luego en la parte de adentro contenía en sí todo el detalle
del contrato. Ahora, era costumbre, recuérdense que el contexto es en el Imperio Romano, en el primer siglo. Y los romanos a los testamentos los sellaban con 7 sellos para asegurarse que nadie más que aquel que era el beneficiario recibiera el testamento y él rompiera los 7 sellos para abrir el testamento y recibir los beneficios de que declarara el testamento. Entonces, la idea aquí que es un documento legal, es un documento muy importante, como a la manera de un testamento. Es como el título o el derecho a toda la tierra, al reino. Y esto es lo que representa. El rollo representa el título de propiedad sobre toda la tierra. O sea, que aquel que es digno de recibirlo, de abrir sus sellos, es aquel que puede ostentar el título de propiedad, el derecho a toda la tierra. Versículos 2 y 3. ¿Y quién es digno? Se busca un digno. ¿Quién va a recibir ese libro, ese rollo? ¿Quién es digno de romper sus 7 sellos? Versos 2 y 3. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Imagínese usted, siempre que habla un ángel es con una gran voz, o voz de trompeta, o voz fuerte, porque se está buscando. Imagínese usted la escena. El capítulo 4 nos prepara aquella gloria del trono de Dios, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y la adoración a Dios, al que está sentado en el trono. Esos colores que nos describe el apóstol Juan comparados con piedras preciosas. Pero todo esto es porque va a suceder un evento. El que está sentado en el trono tiene un rollo y se empieza a buscar en toda la creación de Dios a alguien digno de poder siquiera mirarlo, pero no se encuentra alguien digno ni de poder siquiera mirarlo. Leámoslo nuevamente, por favor, capítulo 2 y 3. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Ahora, la expresión ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es una expresión bíblica para referirse a todo lo creado, para referirse a la totalidad del universo. O sea, se buscó en toda la creación a alguien digno y no se encontró ni siquiera a alguien digno de mirarlo. No se diga de romper los sellos o de leerlo. Y por esta razón el apóstol Juan empieza a llorar. Versículos 4 y 5. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo, es el único digno. Ahora, Juan tenía razón de llorar. No se encontraba a nadie. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en todo el universo, en toda la creación, a nadie digno de poder recibir el rollo, de desatar o romper sus 7 sellos y de leerlo. Y no habría esperanza para el hombre, no había esperanza para la humanidad. Y sería un llorar. Después de la muerte no habría nadie, no tendríamos esperanza a un futuro de justicia. Sería para que lloráramos sin Cristo, sin el león de la tribu de Judá, sin la raíz de David. No hay esperanza para la raza humana. Y seríamos dignos de lástima. Y
¿Terminaría algún día la historia de la raza humana? Pero en primer lugar, nuestra existencia. No habría nada más allá de la muerte. ¿Qué sentido tendría la vida entonces? Y llegaría en un momento el final de la raza humana y todo acabaría y nos extinguiríamos, así como se han extinguido algunas especies, como se extinguió el mamut. No habría esperanza. Pero, gracias a Dios, Cristo, el Señor Jesucristo, es nuestra esperanza gloriosa. Y esta es la razón por la que se escribe el libro de Apocalipsis, para darnos esperanza. No para enredarnos en misterios y en cronología de cuándo va a suceder esto, de cuándo va a suceder el otro, que cuál será el significado de esto. No, para darnos esperanza. Porque, ¿se recuerda la introducción? Cuando él dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir su reino. Cuando él le dice al Padre, Padre, te he glorificado y he hecho toda la obra que tú me has dicho que hiciera. Glorifícame, pero él dice, glorifícame junto a ti, así como tenía gloria antes de que el mundo fuese. Y luego asciende, los discípulos lo miran y las nubes lo ocultan de los ojos de los discípulos. Y de ahí para allá ellos ya no pudieron ver más porque las nubes lo ocultaron. Pero a Juan se le está revelando qué pasó. Aquí está siendo respondida la petición del Señor Jesús. Glorifícame al lado tuyo, así como tenía gloria antes de que el mundo fuese. Aquí se está cumpliendo la parábola cuando él se compara a un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir el reino. Ese rollo, ese reino, y el único digno de recibirlo es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Prosigamos, por favor. Esto es lo que ya leímos. Y el león de la tribu de Judá, note que le he mencionado que el libro de Apocalipsis nos da bastante o muchos títulos para el Mesías, para que tengamos más recursos para adorarlo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, rey de reyes y señor de señores. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora se nos está dando más títulos que realmente no son nuevos. Este título, el león de la tribu de Judá, es un título mesiánico del Antiguo Testamento. La raíz de David. Pero miremos ahora este título, el león de la tribu de Judá. ¿Qué invoca? Pues un león nos invoca en muchos escudos, especialmente cuando son reinos. Tienen un león o hasta dos leones porque representan majestad, representan fortaleza. Y nos invoca la idea del reino, que el león de la tribu de Judá es el rey y es nuestro Señor Jesucristo. El otro título, la raíz de David. Humanamente, el Señor Jesús es descendiente de David. Pero a la vez David tiene su raíz en el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era antes de David, antes del reinado de Israel. Isaías 11:1, de ese tronco que es Jesse, el padre de David, sale un retoño. Un retoño brota de las raíces. Este es Dios habla hoy. Pero mire aquí algo muy interesante. Le estaban haciendo muchas preguntas al Señor Jesús y todas las responde. Y Él les hace solo una pregunta a los fariseos y se quedan callados. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Todos sabían, era conocimiento común que el Mesías vendría de la línea real de David. Él les dijo, el Señor Jesús, pues como David en el Espíritu, o sea, inspirado por el Espíritu, le llama Señor, diciendo, y eso está en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor, como es su hijo. Porque los hijos le decían Señor a su padre. Reverenciaban a sus padres, como se deberían de reverenciar hoy. Pero ningún padre le llamaba Señor a su hijo. Pero en el 45 le dice, ellos habían contestado bien, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. Oh, le dice. ¿Y cómo David, inspirado por el Espíritu, escribe esto? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. David dice, se refiere al Mesías como su Señor, porque humanamente el Mesías vendría de su línea. Biológicamente vendría de la línea de David. Pero el Mesías, el Dios encarnado, el Verbo eterno de Dios, era antes que David. Por eso, y es divino, y David solo es un hombre. Por eso David le llama Señor al Mesías. Y por eso también los fariseos no le podían responder, porque en su concepción del Mesías no miraban a ellos a un Mesías divino, sino a un Mesías hombre. Y nosotros sabemos que lo que nos revela el Evangelio, que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios encarnado, Dios entre nosotros. Y los dos títulos relacionan a Cristo con el reino, con su derecho a reinar, con su derecho al trono. Porque aquí es el varón noble que se fue a aquel país lejano. Aquí Cristo asciende de la tierra a los cielos, al mismo trono de Dios. Y aquí se cumple la petición del Hijo, porque el Hijo está siendo glorificado en Apocalipsis 5 junto al Padre. Versículos 6 y 7. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Note usted que está de pie, un cordero como inmolado. Los corderos inmolados era el sacrificio, los desangraban, los cortaban, los partían, esa era la inmolación, había sangre, y un cordero inmolado no podía estar de pie, pero el estar de pie nos habla de la victoria de Cristo a través de su sacrificio. Note ese detalle, por eso se nos da ese detalle, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesús está recibiendo el reino. El Señor Jesús está recibiendo la gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese, pero está recibiendo junto al Padre. Está recibiendo el reino de la mano del Padre. Un cordero como inmolado. Y cuando uno de los ancianos, se recuerda usted que Juan está llorando y le dice, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Le está diciendo es el león de la tribu de Judá, pero cuando se vuelve Juan, no mira un león, sino lo que mira es a uno puesto de pie, a un cordero como inmolado, puesto de pie. Interesante, ¿verdad? Las dos naturalezas de Cristo. León y cordero, el rey servidor, el rey humilde. Ahora, a través de su sacrificio vicario, el Señor Jesús triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado y como cordero triunfó sobre Satanás y sobre el mundo. Note que no fue, aunque Él es el león de la tribu de Judá, Él es el rey, pero no vino como rey la primera vez, no vino como el león de la tribu de Judá, sino la primera vez viene
como el Cordero de Dios. Y fue como Cordero, fue con su sacrificio vicario, que él obtuvo la victoria total. Ayer nos enseñaba el hermano, el martes, el hermano Fernando Arango, que cuando Cristo estaba en la cruz hace una expresión que en la palabra griego es tetelestai, y esa palabra es está completo, está pagado, y en Apocalipsis vemos la victoria, tetelestai, está pagado, está completo, está cancelado, él hizo la obra que el Padre le mandó hacer. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y venía a bautizarse, ¿se recuerda usted? Y dijo, he aquí, mire la introducción y el privilegio que tuvo este varón de Dios, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo introduce Juan al ministerio del Señor Jesús. No dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, aunque lo era. He aquí la raíz de David, aunque lo era. ¿Por qué? Porque la primera vez que vino y se encarnó, vino como Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el problema principal del hombre? No es el problema económico, no es el problema de la educación. El primer problema que tiene el hombre es el pecado y necesita un Salvador que lo reconcilie con Dios. Alguien que pueda perdonar sus pecados, sus ofensas a Dios. Y a través de la sangre de Cristo los pecadores tenemos perdón de pecados. Y a través del sacrificio de Cristo somos reconciliados con el Padre. Y ahora podemos tener una relación y le podemos decir, Abba, Padre. Y el Señor Jesús nos ha dado el ministerio que Pablo le dice de la reconciliación, que nosotros predicamos a Cristo, y aquel que acepta el mensaje, que cree el mensaje, es reconciliado a través del Hijo, por medio de la predicación, es reconciliado con el Padre. Ahora note, este es un lenguaje figurativo, no es así el Señor Jesús, ¿verdad? Pero para que entendamos su naturaleza, para que entendamos lo que Él hizo, para que entendamos sus diferentes ministerios o los diferentes aspectos del Señor Jesucristo. Por un lado es el león de la tribu de Judá, es regio, y Él volverá como el león de la tribu de Judá, ya no volverá como cordero inmolado. Por otro lado, para nosotros, para sus redimidos, Él también es no solo el león de la tribu de Judá, sino la raíz de David, y el cordero que está de pie como inmolado. Y ahora este cordero tiene 7 cuernos. Recuérdese que cuernos en la Biblia nos habla de poder. Cuando un animal tiene cuernos, los usa para pelear, los usa para imponerse, para vencer. Entonces siempre en la Biblia los cuernos significan poder. Y el número 7 es el número de perfección, cuando algo está completo. Entonces nos habla del poder total que está sobre este cordero. Él tiene el poder total de Dios. ¿Recuerda usted cómo se manifestó? Se manifestó con poder. Poder sobre la enfermedad. Poder sobre los espíritus inmundos. Poder sobre los vientos, sobre las tempestades. Poder sobrenatural para hacer multiplicación de pan y de peces. Poder sobre la muerte. Un poder total. Pero también nos dice que tiene 7 ojos. Y el mismo pasaje nos indica qué significan los 7 ojos. Y los 7 ojos dice que los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto nos habla de la totalidad del Espíritu Santo que habitó y que habita en el Cordero de Dios. Isaías 11:1, cuando nos habla de la totalidad del ministerio del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ya lo leí eso, pero en otra versión está la Reina Valera. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un retoño. Un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento
y espíritu de temor de Jehová. Sobre él reposa, sobre el cual reposa el poder total de Dios y la totalidad del Espíritu Santo. Y el Cordero toma, se nos habla que en el versículo 7, y vino y tomó el libro, que es el rollo, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Cordero, el Hijo, toma del Padre su herencia, el título, el derecho a la posesión y al reino de toda la tierra. Mire en este salmo, muy lindo, el salmo número 2, es un salmo mesiánico. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y él un día reinará, cuando regrese reinará desde Sión. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Se recuerda usted cuando comenzamos? Le dice, yo te he glorificado, eso es Juan 17, 4 y 5, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí el Padre, en el versículo, capítulo 2, al Hijo, le está dando todas las posesiones de la tierra en Apocalipsis 5. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso es lo que está pasando en Apocalipsis 5. Está recibiendo el Hijo su herencia del Padre. Y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, este Salmo 2 vemos parte de su cumplimiento profético en Apocalipsis capítulo 5. Pídeme y te daré por herencia, estoy en versículo 8, Salmo 2, por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Eso es su retorno ya como el león de la tribu de Judá. Como vasija de alfarero los desmenuzará, porque él vendrá a hacer juicio, a imponer justicia y a imponer su paz. Digno es el Cordero. Versículo 8, 9 y 10. Perdón. Y cuando hubo tomado el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí es el Cordero, ya ha recibido el rollo porque él es digno de recibirlo, de romper sus sellos y de tomar. Lo que eso significa es tomar el reino, tomar posesión del reino. Y al abrir este rollo vienen los distintos juicios que se ejercen sobre la tierra. Eso por un lado, pero también por otro lado, yo quiero que usted note que como lo traduce la versión Reina Valera, por ejemplo, la nueva versión internacional, nos da una mejor idea. En el 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero la mejor traducción dice, has redimido para Dios, porque son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están cantando este cántico nuevo. Y están diciendo, te has redimido. Lo voy a leer como realmente como se tiene que entender.
Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinarán, no y reinaremos, y reinarán sobre la tierra. Ahora, notemos que la adoración aquí se torna hacia el Cordero. Y como sabemos, solo Dios es digno de adoración. Está en el mismo salón del trono de Dios y están alabando al Cordero. Y ahí está el que está sentado en el trono. Y esta es una evidencia para aquellos que afirman que Jesucristo no es Dios. Esto no sería posible. Lo están adorando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Le están cantando un cántico nuevo delante del mismo trono de Dios. Esto es porque Jesucristo es Dios. Dios encarnado. Y como es Dios, Él es digno de toda alabanza y adoración. Pero no solo porque es Dios, sino porque fue inmolado. Porque se hizo un plan junto al Padre, junto al Espíritu Santo y el Hijo, un plan de salvación. El Padre diseña el plan. El Hijo lo ejecuta, se encarna en la tierra. Y el Espíritu Santo ahora lo aplica a sus redimidos, los hace una realidad en nosotros, los creyentes. Y los 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son dignos de alabanza y de adoración. Los 3 son adorables. Y aquí hay una prueba evidente de la deidad, de la majestad, de que el Señor Jesús no solo es Mesías, no solo es Rey, sino Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Se nos habla de las copas llenas de incienso y lo que tipifican son las oraciones de los santos. Y esto debe ser específicamente las oraciones relacionadas con el reino. No creo yo que sean las oraciones cuando le pedimos al Señor que bendiga nuestras finanzas. O que le pedimos al Señor que nos guarde el coronavirus. No hay nada malo con ese tipo de oraciones. Son válidas. Pero son las oraciones que están en este evento tan especial que tienen que ver con la toma del reino. Entonces estas oraciones, estas copas, ese incienso que representa las oraciones de los santos, tiene que ver con la oración respecto al reino. Tenemos en Mateo 6, el Señor Jesús cuando nos enseña a orar, o enseña a orar a sus discípulos, hace mención de esto. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuándo va a ser santificado el nombre del Señor? Cuando se establezca su reino físicamente, cuando regrese el Mesías, ahí va a ser completamente santificado el nombre del Señor. Ahora cualquiera usa el nombre de Dios en vano, ahora cualquiera menosprecia a Cristo, el sacrificio de Cristo, pero llegará un momento en que no, en que el nombre de Dios será santificado, y es cuando regrese el Mesías, su Mesías. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? Porque hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese debe ser también nuestra oración y nuestro deseo, que sea santificado, glorificado el nombre del Señor, que la tierra sea llena de su gloria, que ya no se vitupere el nombre de Dios. Ahora note que, ¿por qué es digno el Cordero de tomar ese rollo? Porque fue inmolado. Notemos también que hay una progresión en la adoración. En el capítulo 4 se adora al que está sentado en el trono por lo que Él es. Se le dice santo, santo, santo. Por su carácter, por sus virtudes. Pero también en el capítulo 4 se le alaba porque Él ha creado todas las cosas. Se le alaba porque es creador a Dios. Claro, debemos alabar a Dios, debemos alabar, adorar al Señor por lo que Él es. Porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es puro, porque Él es justo.
Pero también le debemos adoración todas sus criaturas. Dice el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Le debemos adorar por lo que Él es, por sus atributos, porque Él es creador y como sus criaturas le debemos adoración y reverencia. Pero vea que en el capítulo 5 la adoración es porque Él nos redimió. O sea, hay una progresión en la adoración. Y estos son tres cosas importantes que nos enseñan cómo debemos adorar al Señor. Y los versículos finales. Y miré, estoy en el 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí vemos que, según Apocalipsis, solo está el cielo y los seres angelicales, solo están los habitantes de la tierra, y se menciona debajo de la tierra, no se menciona a nada más, a ningún otro planeta se menciona. Por eso se vuelve como el centro del drama divino, es la tierra. No hay ningún otro planeta. Pero debe haber más seres celestiales que humanidad, porque dice de los ángeles son millones de millones. Versículo 12. Que decían a gran voz estos cuatro seres vivientes, los ancianos y estos ángeles que eran millones y millones, decían a gran voz, imagínense ese coro de millones y millones. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea, los ángeles, millones de millones con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, como un coro celestial, han dicho que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Y hay una respuesta en el 13 de todo lo creado en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y de todas las cosas que hay en ellos. Oí decir, dice, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos, por los siglos. Qué maravilloso pasaje de la Escritura. Hay uno digno y solo uno digno. Al cordero inmolado, como cordero inmolado, que está en pie, que es victorioso. Él no fue derrotado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él venció. Él completó nuestra obra redentora. Y mire, encontramos un modelo de adoración. Está dirigida la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué le cantamos tanto a Cristo? ¿Y por qué también le cantamos al Padre? Porque aquí está el modelo. La adoración va dirigida, aunque también el Espíritu Santo es digno, pero la adoración va dirigida al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero. Y la adoración, va a ver usted que en el capítulo 4 y 5 le decía yo que hay una progresión. Alabamos a Dios por lo que es, luego alabamos a Dios por ser creador, y luego le alabamos al Señor por ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y ya concluyendo, como conclusión, Jesucristo es el león de la tribu de Judá y el cordero inmolado que está en pie. El que vino como un siervo humilde
y regresará como Rey glorioso. Jesucristo ya no es un humilde carpintero en una aldea olvidada y despreciada. Ya no monta burriquitos. Ya no es un predicador itinerante yendo por caminos polvorientos. Las autoridades religiosas y políticas ya no lo pueden arrestar y humillar, ni los soldados se pueden mofar más de él. Ahora Cristo se encuentra en su gloria, al lado del Padre, el Cordero inmolado puesto de pie, el único digno de recibir el rollo y abrir sus sellos, recibiendo la adoración universal de todo lo creado. Esta es la revelación que nos da el Apocalipsis, una esperanza gloriosa, un Cristo glorioso, en caballo blanco ejecutando sus juicios sobre las naciones. El Jesús humilde, el Jesús siervo, es el ejemplo que los creyentes debemos imitar, pero el Cristo glorioso es el Jesús que los creyentes debemos esperar. El Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, fue escrito para animar a la iglesia en medio de la persecución y tribulación, para recordar a los creyentes que no importa cuán difícil sea la situación que estén atravesando, no importa el sistema gobierno de turno o las crisis que se estén enfrentando, la victoria final es de Dios y de su Cristo. Jesucristo no es solo el Cordero inmolado, Él también es el León de la tribu de Judá. Y así el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, completa la revelación que la iglesia debe de poseer de Jesucristo. Jesús como Cordero nos enseña el espíritu de sacrificio con el que debemos servir. Y Jesús como el León de la tribu de Judá nos enseña el poder con que debemos operar. La escena que vemos en Apocalipsis 5 es una escena maravillosa y es una escena que es necesario que tengamos en nuestra mente y corazón. Es necesario que tengamos esa visión de Cristo. Un Cristo glorioso, un Cristo victorioso, un Cristo que recibe el reino, un Cristo puesto de pie como Cordero inmolado en victoria, pero también un Cristo que es el León de la tribu de Judá. A Él le servimos, a Él le adoramos, a Él le esperamos. Él es nuestra justicia y nuestra esperanza. Haga usted la visión de Apocalipsis 4 y 5, haga la suya, para que tengamos una mejor visión de Dios y de su Cristo, para que crezca nuestra adoración, para que crezca nuestra relación con Él, para que anhelemos su reino y su manifestación gloriosa, para que el nombre del Padre sea santificado y que le digamos, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos el domingo a las 12:30 para alabar y para exaltar al que está sentado en el trono y al Cordero. Buenas noches.